La miocardiopatía hipertrófica tiene diversas formas desde el punto de vista geométrico, siendo la más frecuente la obstrucción con crecimiento que acaba produciendo una obstrucción en tracto de salida del ventrículo derecho, puesto que la hipertrofia es septal asimétrica. Otras formas menos frecuentes, como la hipertrófica apical, típica del Japón, pues asocia una imagen en haz de picas en la ventriculografía, es una forma de especial buen pronóstico. Desde el punto de vista de la ecografía y de la histología, el músculo es distinto del músculo normal, suele tener un aspecto en vidrio delustrado en la ecografía, que se corresponde con una desestructuración de las miofibrilas en la zona donde tenemos la hipertrofia, y es un músculo, digamos, gordo, pero no es un músculo sano que funcione correctamente. El SAM, o movimiento sistólico anterior del velo anterior mitral durante la sístole, es un dato muy típico de la miocardiopatía hipertrófica en los casos que existe obstrucción en tracto de salida del ventrículo derecho, aunque no es del ventrículo izquierdo, perdón, aunque no es un dato patognomónico, porque otras enfermedades que cursen con hipertrofia del septo lo pueden producir. Realmente hay que conocer que solo la cuarta parte de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica presentan obstrucción dinámica o gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La gran mayoría de los pacientes, por tanto, no presentan gradiente, no presentan obstrucción. Una forma de conseguir una disminución en el gradiente en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva es disminuir la fuerza con la que se contrae el músculo del corazón, de tal manera que así disminuye la obstrucción al estar más relajado el trozo de músculo del septo, que es el que se interpone en el tracto de salida del ventrículo. Por eso lo que se suelen utilizar son fármacos beta-bloqueantes o calcioantagonistas con efecto inotropo negativo, lo cual va a permitir que disminuya la obstrucción dinámica y por tanto el gradiente que tenemos en tracto de salida. La miocardiopatía hipertrófica generalmente cursa de forma asintomática. De hecho, lamentablemente, en algunos casos su primera manifestación clínica es la muerte súbita por una arritmia ventricular, sobre todo en deportistas de competición. Aunque es una enfermedad asintomática en general, como forma más frecuente, realmente cuando presenta síntomas, el síntoma que habitualmente presentan es disnea producida por un fallo en la diástole del corazón, porque recordemos, la hipertrófica es una de las causas de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. No obstante, como se parece hemodinámicamente un poco a la estenosis aórtica, también es relativamente frecuente que el paciente note angina o incluso que tenga episodios de síncope de esfuerzo, siendo el síncope de esfuerzo un marcador de riesgo de muerte súbita en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen, por tanto, un riesgo de tener una arritmia ventricular maligna que provoca un episodio de muerte súbita, sobre todo durante el ejercicio. Por este motivo, ante el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica es necesario siempre establecer cuánto es ese riesgo, puesto que si tiene un riesgo alto, el paciente tendría indicación de colocarse un desfibrilador automático para prevenir la muerte súbita en caso de que acontezcan las arritmias ventriculares. Aparte del beta-bloqueante, que es el fármaco que en general van a utilizar estos pacientes y que ha demostrado su eficacia, digamos, a la hora de disminuir los extrasístoles y los episodios de arritmias ventriculares, el implante del desfibrilador es prioritario en presencia de criterios de alto riesgo. No existe un convenio claro de cuántos criterios de alto riesgo hacen falta, si con uno es suficiente o para otros autores hace falta tener más de uno. El caso es que sí que conviene conocer cuáles son los marcadores principales de riesgo de muerte súbita en esta enfermedad. Y estos son los antecedentes familiares o personales de muerte súbita recuperada, evidentemente, porque digo que en general, como es una enfermedad de origen genético, asumimos que si un familiar de primer grado o cercano ha fallecido súbitamente y yo tengo la misma enfermedad, es probable que al tener la misma mutación tenga realmente un riesgo equivalente de tener episodios de muerte súbita. Por otra parte, la presencia de arritmias ventriculares no sostenidas en el Holter, es decir, episodios de taquicardia ventricular que duran poquito y se quitan solo, tengan o no síntomas, también se asocia con el riesgo de que en algún momento esas arritmias se hagan sostenidas y acaben produciendo una parada cardíaca.
También la hipotensión en la prueba de esfuerzo es un dato de mal pronóstico. Generalmente cuando los pacientes hacen esfuerzo, un paciente de cualquier enfermedad suele elevar la presión arterial. Si en lugar de elevar disminuye, hay que pensar que existen problemas hemodinámicos graves que se relacionan con el aumento de riesgo de muerte súbita. Otro signo es el síncope inexplicado de repetición en presencia de una miocardiopatía hipertrófica. También se ha relacionado con el riesgo de muerte súbita. Así como tener un grosor del septo mayor de 30 milímetros, lo cual es mucho, porque para que tengáis una idea, un septo normal no mide más allá de 11-12 milímetros. Entonces, en presencia de estos factores, digamos que son los que podemos encontrar como principales marcadores de riesgo de tener una muerte súbita hipertrófica. De todas maneras, os insisto en que para algunos autores cualquiera de ellos ya justifica el implante de un desfibrilador en prevención primaria, mientras que para otros autores pues hace falta tener más de uno, porque algunos de ellos son relativamente inespecíficos, sobre todo la presencia de taquicardias no sostenidas en el Holter, que son relativamente frecuentes en esta enfermedad y no siempre predicen los episodios de arritmias ventriculares malignas en el futuro. Como ya comentamos previamente, la miocardiopatía dilatada es el paradigma de la insuficiencia cardíaca por fracción de eyección deprimida. Por lo tanto, los fármacos y las medidas encaminadas a mejorar el pronóstico de estos pacientes son los mismos que los de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Y lo que habrá que utilizar será en general IECA, ARA2 o asociación de hidroxina con nitratos, más beta bloqueantes, más espironolactona, considerar el desfibrilador y la resincronización si tiene indicación, así como el trasplante cardíaco en casos determinados. En la miocardiopatía restrictiva, que recordemos se caracteriza por una infiltración del intersticio con distintas sustancias, generalmente la proteína amiloide, que es la más frecuente, pues destacar que desde el punto de vista del electrocardiograma las alteraciones son bastante inespecíficas, con bajos voltajes debido a la infiltración de estas sustancias del tejido miocárdico y con presencia de arritmias, generalmente fibrilación auricular en respuesta al aumento de presión mantenido en las aurículas que acaba produciendo alteraciones histológicas que fomentan la fibrilación auricular. No es raro también la presencia de distintos trastornos de conducción, bloqueo de rama por infiltración del propio sistema específico de conducción de la proteína o de la sustancia que esté provocando la enfermedad. Desde el punto de vista de la presión diastólica, es de destacar que se produce una elevación muy brusca de la presión durante el inicio de la diástole y cuando alcanza el tope, digamos, de intensividad del miocardio ya la presión no sube mucho más. Por eso se habla de este fenómeno o morfología en displato o en forma de raíz cuadrada de la presión diastólica en esta enfermedad. La cardiomegalia en la radiografía de tórax ya hemos comentado previamente que puede aparecer, pero es más dependiente del crecimiento de las aurículas que del crecimiento de los ventrículos, que suelen tener un tamaño normal, puesto que la función sistólica, la fracción de eyección, suele estar preservada en estos pacientes. Y por último, como se comenta en la pregunta, la endocarditis, la enfermedad de Leffler con cierta frecuencia asocia trombos neurales que pueden dar lugar a fenómenos embólicos, y la fibrosis endomiocárdica, que aparece en jóvenes sobre todo de origen africano, puede afectar a las válvulas con estenosis o insuficiencia más acusadas de lo que acontece con otras formas de miocardiopatía restrictiva. Este caso clínico es el caso paradigmático de un paciente con una miocardiopatía restrictiva en la que aparece disnea, datos de fallo derecho y todos los datos de una insuficiencia cardíaca con afectación biventricular y con un patrón restrictivo ecográfico en el llenado del ventrículo. Entonces estamos ante una miocardiopatía restrictiva y la causa parece bastante clara porque nos comentan una elevación de los niveles de ferritina, lo cual nos indica que casi con toda probabilidad se trata de una hemocromatosis, que como vemos en el esquema que pusimos inicialmente y que hemos visto varias veces a lo largo de la clase, es una de las principales causas de miocardiopatía restrictiva.